Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 6 de octubre del 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Bueno, tuvimos una semana bastante interesante en Wall Street, sobre todo hoy por lo contraintuitivo que fue el movimiento de las acciones, y está bueno, después lo vamos a profundizar un poquito para volver a recalcar el pedido o el consejo que yo hago en estos videos de no tratar de predecir los mercados a corto plazo, no tratar de predecir cómo el mercado va a tomar una noticia, porque hoy sí fue bastante contraintuitivo. Pero antes de pasar con eso, bueno, tuvimos una semana, como vemos, bastante que arrancó con bastante idea de que esto iba a seguir cayendo. Vimos caídas así el lunes, martes, miércoles, vimos ahí con pequeñas recuperaciones, y hoy había arrancado a la baja el mercado cuando se presenta el informe del empleo, y bueno, vemos toda esta recuperación que vino después. Si yo tuviera que volver a ir sobre lo que ha estado pasando en estos 2 meses, porque claramente tuvimos un 2023 desde los primeros meses del año ahí, medio subiendo y bajando, después claramente un buen rally, una buena tendencia alcista durante varios meses, y los últimos 2 meses, que es lo que estamos viendo ahora, o sea, toda esta corrección de mercado que ya lleva 2 meses, y como aclarábamos allá por el 2021, cuando hablábamos de correcciones, incluso también en 2022, hasta que finalmente nos dimos cuenta que era un mercado bajista, las correcciones del mercado suelen durar entre 1 y 3 meses, con lo cual, si estamos en una corrección de mercado, parecería ser una corrección bastante normal, entre el 0 y el 10% de baja, así que deberíamos estar ahí ya en los últimos coletazos, tratando de ver en qué momento comienza ya la reanudación del mercado alcista, pero no deberíamos estar demasiado lejos. Y si tengo que ponerle justamente una protagonista a estos 2 meses de baja, vieron que siempre les comento de que cuando hay algún tipo de corrección de mercado siempre aparecen las narrativas que intentan explicarlo, y siempre hay una, o a veces son 2, pero generalmente es una, la que es primus inter pares, digamos, es la más importante entre todas las narrativas, las razones que se dan para hablar de la baja que está aconteciendo. En este caso, la más importante es, por supuesto, la tasa de interés. Lo que está pasando, lo raro que es el comportamiento que están teniendo las tasas de interés de los bonos largos en Estados Unidos. Tal es así que, si vamos a esta página que yo la suelo mostrar bastante, porque está buenísimo cómo muestra la curva de tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y que te permite comparar con otros momentos para ver bien cómo se han ido desplazando las tasas. Vemos acá en celeste la tasa del día, no sé si es la del día de hoy, a pesar de que me dice 6 de octubre, me parece que es el cierre de ayer, pero bueno, en todo caso no va a ser muy diferente, vamos a estar más o menos en el 4,7%, y acá la puedo comparar contra la tasa de agosto. Vamos a ir a ver más o menos para la del 6 de agosto. Bueno, se ve que el 6 de agosto era domingo, así que vamos al 7 de agosto. Y bueno, vemos esto, ¿no? Vemos el gran desplazamiento. O sea, a ver, no parece, tal vez en términos porcentuales, capaz que es un 0,7, o sea, es un 0,7, o sea, es poquito. Pero estamos hablando de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el mercado más líquido, más voluminoso del mundo. Entonces, para que se mueva en 2 meses 0,7% la tasa, tiene que haber habido cambios de expectativa muy importantes. O sea, pueden ser, por supuesto, cambios ligados a sentimientos, no necesariamente ligados a fundamentos, pero dado el volumen de los bonos, uno dice, bueno, a ver, o sea, un cambio tan importante tiene que deberse a algo, y la verdad es que no lo parece, pero bueno, alguna razón tenemos que buscarle, porque obviamente si miramos la parte corta de la curva, como esta parte corta de la curva es la que más controla la Reserva Federal, vemos que esta parte se ha mantenido bastante estable, porque no ha cambiado la tasa de interés de la Reserva Federal. Si la tasa de interés de la Reserva Federal cae, o empieza a haber expectativas de que va a caer o de que va a subir, vamos a ver rápidamente a estas tasas moviéndose para ir a converger a la tasa que se espera
que vaya a tener, o sea, estos bonos durante los próximos meses por la política monetaria de la Reserva Federal. Lo que vemos acá, lo que podemos decir en cuanto a los movimientos de las tasas de estos bonos, es que por el momento en el mercado no ha cambiado la expectativa de a dónde va a ir la tasa de interés de la Reserva Federal en los próximos 2, 3, 4 meses, 6 meses, incluso podemos decir. Entonces lo que podemos decir es que con este movimiento, con este comportamiento, lo que nos está diciendo el mercado es que por los próximos 6 meses el mercado no tiene la expectativa de que la Reserva Federal vaya a bajar las tasas de interés. Obviamente que esto es descriptivo, no es predictivo. Esto es lo que estamos describiendo que el mercado está descontando en este momento. O sea, si de repente sale Powell en conferencia de prensa, no sé, mañana, o sea, sábado, sale Powell de repente una conferencia de prensa extraoficial y dice, miren, estuvimos revisando los datos y vamos a bajar las tasas de interés, el lunes estas tasas automáticamente se van a ir acomodando a la expectativa de lo que se cree que va a ser la Reserva Federal en la próxima reunión. Así que para eso nos sirve analizar las tasas cortas, pero en este caso el desplazamiento que estamos viendo es de las tasas largas que, a ver, visto desde un punto de vista un poco más optimista, lo que podemos decir es que la curva de tasas se está normalizando. Ya saben que una curva de tasas invertida nunca es un buen presagio. En este caso no necesariamente está pronosticando una recesión, porque también lo que tenemos que decir es que la inflación ya está en el 3%, con lo cual, si estas tasas de corto plazo no fueran controladas por la tasa de la Reserva Federal y estas tasas pudieran moverse libremente, o sea, en realidad estas tasas pueden moverse libremente, lo que no puede moverse libremente es la política de tasa de la Reserva Federal, pero si eso no existiera, todo indicaría a que ya como la inflación bajó y la expectativa de inflación sigue estando estable, o sea, no es que la inflación bajó, pero la expectativa es que va a volver a acelerarse, eso no está pasando. Lo que debería entonces estar ocurriendo con las tasas de los bonos cortos es que estas tasas nosotros tendríamos que empezar a verlas más abajo, porque las tasas tendrían que reflejar las expectativas de inflación, y estas tasas tan altas a tan corto plazo claramente no están reflejando las expectativas de inflación, porque no hay una expectativa de inflación en este momento de que la inflación va a volver a acelerarse al 5,5% durante los próximos meses. Eso no está. Entonces, ¿por qué están las tasas así de altas? Y bueno, porque la Reserva Federal sigue manteniendo las tasas altas con el objetivo de seguir controlando la inflación, o por lo menos de seguir demostrando que hace algo. Recordemos que la Reserva Federal ninguneó mucho en 2021 la inflación y ahora necesita ponerse del lado opuesto y ser el más cauteloso y el más vigilante con respecto a la inflación. Entonces necesita recuperar esa reputación, entonces para eso está sosteniendo las tasas de interés en niveles demasiado altos para lo que los datos de inflación están marcando. En circunstancias más libres, o sea, donde las tasas de corto plazo fueran libres y no estuvieran atadas a la tasa de la Reserva Federal, lo que deberíamos ver es una curva de tasas que ya debería estar más normalizada, con las tasas ya yendo al 4, por lo menos al 4%, y en ese caso veríamos una curva de tasas con pendiente normal. No es lo que estamos viendo, sino que lo que vemos es un aumento en las tasas largas, que volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos que tratar de buscarle una explicación a esto, y la verdad es que se hace difícil buscarle una explicación, porque voy a tomar una diapositiva de un curso de bonos que doy, donde muestro el desglose de las tasas. Entonces acá uno puede tratar de ver de qué se compone esa tasa. O sea, yo miro esta tasa y digo, bueno, la tasa a 10 años hoy en Estados Unidos es 4,78%, supónganse, ya sea que sea la de hoy o la de ayer, no importa, es 4,78. Entonces yo digo, bueno, ese 4,78, ¿por qué está compuesto? O sea, ese 4,78 está compuesto por diferentes variables que convergen para formar ese número, y que, vuelvo a repetir, son imposibles de aislar. O sea, yo no podría decir exactamente cuánto de ese 4,7% es inflación, cuánto es un rendimiento real, pero lo que sí sé es que
cuando yo analizo por qué, o sea, a ver, porque yo digo, ¿qué pasó? Que hace 2 meses la tasa estaba acá y estaba acá. Hay algo que cambió, hay una expectativa que cambió y eso es lo que se vio reflejado en este aumento de la tasa de interés de los bonos largos, o sea, no solo el bono a 10 años, pero en el caso nuestro lo que más nos importa es el bono a 10 años. Entonces, acá hubo algo que cambió, hubo una expectativa que cambió. Entonces, a ver, ¿de qué se compone la tasa de un bono del Tesoro? En este caso vamos a estar acá abajo porque estamos hablando de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que son libres de riesgo, pero también podríamos agregar bonos de países desarrollados muy estables, como puede ser Alemania, como puede ser Suiza, incluso el Reino Unido, podemos decir también, Holanda, o sea, países que han demostrado una gran solvencia y una gran responsabilidad a lo largo de muchos años. Por supuesto, Japón también. Incluso podríamos agregar Australia, Nueva Zelanda, podríamos meterlos acá en bonos AAA, en bonos libres de riesgo, aunque sabemos bien que Estados Unidos ha perdido la calificación AAA por parte de 2 de las 3 agencias de calificación, pero eso es a efectos de la calificación de riesgo. Ya sabemos que para el mundo Estados Unidos no se ha vuelto más riesgoso y eso ya lo ha demostrado la tasa, o sea, la tasa de los bonos del Tesoro durante los últimos 10 años, porque la primera pérdida de la calificación AAA fue en 2014 y vimos que Estados Unidos no defaulteó y que incluso por mucho tiempo se pudo financiar muy por debajo del 4 y del 3%. Entonces, lo que nos importa acá es desglosar un poco esto, porque obviamente si yo miro y desgloso, por ejemplo, un bono argentino, y digo, bueno, ¿de qué se compone? Vamos a suponer el GD35, por ejemplo, que no tenemos en Argentina exactamente un bono de 10 años, o sea, que justo venza dentro de 10 años, pero más o menos entre el AL30 o el GD30 y el GD35, bueno, ya saben que esta semana con el AL30, con el GD30 pasó de todo, hay resoluciones nuevas, entonces por lo tanto estamos hablando de bonos que están demasiado intervenidos, pero si yo miro el GD35, por ejemplo, que está bien, es un poquito más de 10 años, pero podría más o menos calificar, ese bono está rindiendo en este momento 27% de TIR. Entonces, si yo desgloso y digo, a ver, ese 27% de TIR, ¿de qué se compone? Bueno, como mínimo se va a componer de todo esto, porque mínimo va a tener que rendir más que un bono del Tesoro de Estados Unidos. Entonces yo miro y digo, bueno, ok, 4,78, por ejemplo, redondeamos en 4,8, bueno, un 4,8% de ese 27 y pico por ciento va a ser la tasa libre de riesgo, pero después va a estar la prima de riesgo. ¿Y de qué se va a componer la prima de riesgo? Bueno, de todo lo que dice acá, pero principalmente de esto. Y no solo el riesgo crediticio del emisor, sino del tipo de país, o sea, porque va a haber una prima adicional a los bonos por ser mercados emergentes, por ser países que tienen instituciones más débiles, que tienen ciclos económicos más volátiles, etcétera, etcétera. Y después ya sí, porque además de ser mercado emergente, es Argentina, va a tener una prima adicional de Argentina. Todas esas cosas se pueden calcular, pero no se puede desglosar. ¿Por qué? Porque en última instancia, lo que estamos viendo acá es que en el caso del bono de Estados Unidos, yo digo, bueno, hubo un desplazamiento de la tasa hacia arriba, con lo cual yo tengo que suponer que o la prima por inflación cambió o el rendimiento real cambió. Entonces, acá está la cuestión, digo, a ver, ¿cambió la prima por inflación? O sea, ¿qué quiere decir? Las expectativas de los inversores en bonos del Tesoro de Estados Unidos, las expectativas de inflación de estos inversores para los próximos 10 años, o sea, promedio anual para los próximos 10 años, ¿cambiaron? O sea, ¿hay razones para creer que la inflación promedio anual para los próximos 10 años, porque estamos hablando justamente de bonos a 10 años, ha aumentado? La verdad que no lo sé, o sea, la verdad que me cuesta creerlo. O sea, sí es verdad que posiblemente vamos a tardar mucho tiempo, capaz que más de un año, en volver a ver a la inflación de Estados Unidos en el 2 y pico por ciento, porque hay ciertos componentes de la inflación núcleo de Estados Unidos que tienen bastante más fricción a la baja. Pero de ahí a pensar, por ejemplo, que la inflación se va a mantener en el 4%, por ejemplo, estamos hablando de un 4,8% más o menos, un 4,7%, podríamos decir que ese 4,7% tiene, no sé, un 3,5% de inflación y el resto de rendimiento real. Medio difícil creer que la inflación de Estados Unidos va a estar persistentemente ahí
promediando el 3,5%, porque si estamos promediando, porque estamos hablando de un bono a 10 años, con lo cual lo que tiene que estar descontado en la tasa es la inflación promedio anual para los próximos 10 años. Entonces, cuesta creer que la inflación promedio anual para los próximos 10 años va a estar en el 3,5%, lo cual quiere decir que va a haber años de menos y años de más. Entonces, a ver, sí, uno podría justificarlo porque la deuda de Estados Unidos es muy alta, pero es medio difícil, porque después está el tema del rendimiento real, y yo creo que acá vino un poco el cambio, no tanto por el cambio de expectativa de inflación, pero podría ser perfectamente, porque cuando uno piensa, bueno, los bonos, por supuesto, tienen que darme cobertura contra la inflación. Entonces, como mínimo, la tasa de un bono tiene que reflejarme la inflación, cosa que no ha pasado. Ya sabemos que en Argentina a veces no pasa, en Estados Unidos tampoco. Hubo varios momentos, por ejemplo el año pasado, el anterior, en 2021, donde veíamos que los bonos no estaban reflejando en sus tasas la inflación que estaba habiendo, lo cual quería decir que, a pesar de que la inflación era alta, los bonos estaban reflejando que creían que la inflación iba a ser transitoria, como lo decía la Reserva Federal, y que por lo tanto no tenía sentido demandarle más tasa a los bonos porque esa inflación iba a ser transitoria. Entonces, de repente, cuando se reveló, cuando de pronto el mercado se empezó a dar cuenta que esa inflación iba a ser más permanente, ahí los bonos empezaron a ajustarse y ahora estamos acá. Entonces, ¿qué creo? ¿Qué creo que puede estar pasando? A ver, puede ser que esté cambiando la prima de inflación, puede ser perfectamente, pero creo que puede haber bastante razones para pensar que mucho del cambio puede estar acá también, pero de vuelta, no hay forma de poder desglosarlo, porque uno dice, bueno, a ver, los tipos de cambio, con el problema de los tipos de cambio como componente de la tasa de los bonos, es difícil saber cuándo es causa y cuándo es consecuencia, porque los tipos de cambio, la apreciación o la depreciación del dólar en el mundo puede ser también el resultado de las tasas de interés. Puede ser que las tasas de interés estén subiendo en Estados Unidos, con lo cual hay inversores que deciden, por ejemplo, están en Japón o están en Europa y deciden no invertir en bonos de su país y deciden invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos, con lo cual cambian sus yenes por dólares o cambian sus euros por dólares para invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos, y eso aprecia al dólar y deprecia al euro o al yen. Ahora podría estar pasando algo diferente, ya que justo mencioné a Japón, porque Japón sorprendentemente ha sido bastante noticia durante estas últimas semanas, porque lo que ocurrió es que el Banco Central de Japón tenía restringida la política de tasas de interés. El Banco Central de Japón le había puesto un tope a cuánto podía ir la tasa del bono de Japón, y cuando la tasa del bono de Japón superaba, el Banco Central intervenía. Entonces no dejaba el Banco Central de Japón que la tasa del bono del Tesoro esté muy alta. Primero creo que era 0,5, era muy baja, era muy baja y era bastante negativa con respecto a la inflación. Con lo cual no había incentivo de los japoneses. Y tengamos en cuenta que cuando hablamos de Japón estamos hablando de un país que ahorra muchísimo. Con lo cual estamos hablando de una gran cantidad de dinero de japoneses que iba a bonos del Tesoro. Esta semana lo que se comentó es que el Banco Central de Japón cambió su política e iba a dejar subir bastante más la tasa de la yield, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro de Japón. Con lo cual hay mucho más incentivo y por eso una de las causas que se da para esta suba de la tasa del bono del Tesoro de Estados es que hay mucho monto, y estamos hablando de mucho monto porque vuelvo a repetir, los habitantes de Japón, no solo los inversores, sino también las familias de Japón ahorran mucho y ponen su dinero en bonos del Tesoro. Entonces había mucho dinero que estaba invertido en bonos del Tesoro de Estados Unidos, y es posible que parte de ese dinero esté volviendo a Japón, vuelve a migrar a Japón, saliendo de bonos del Tesoro para invertir en bonos de su país, porque ahora las tasas son más atractivas. Si ustedes se preguntan cómo puede ser que Japón tenga una deuda en relación al PBI de más del 250%, es el país más endeudado del mundo, ¿por qué eso se sostiene? Bueno, porque los japoneses son muy ahorradores, son un pueblo muy ahorrador, y
confían mucho en su gobierno, confían mucho en su Banco Central, con lo cual hay demanda constante de bonos del Tesoro de Japón, incluso aunque tengan tasas reales negativas. Imagínense ahora que van a tener tasas bastante más positivas, entonces una de las causas que se dio es eso, pero de vuelta es imposible saberlo, porque acá tenemos que tener siempre en cuenta para calcular un poco el rendimiento real o para tratar de entender qué puede estar pasando con el rendimiento de los bonos. También tenemos que ver la propensión de la gente, y cuando digo la gente digo obviamente los países, digamos, las familias principalmente y las empresas, la propensión que tienen a ahorrar o a consumir, o en el caso de las empresas también a invertir en capital real, o sea, en expansión de las instalaciones, en expansión hacia nuevos mercados, en desarrollo de nuevos productos, etcétera, etcétera. Entonces, si de repente hay una mayor propensión de las familias a ahorrar, y de las empresas también, pero no necesariamente, pero vamos a suponer que hay una mayor propensión de las familias de Estados Unidos, por ejemplo, a ahorrar, y no hay un gran aumento de los bonos del tesoro, de la emisión de bonos del tesoro, ahí lo que va a pasar es que va a haber una mayor demanda de bonos del tesoro, porque por cualquier razón, o sea, puede ser por infinitas razones, puede ser por muchas razones diferentes, vamos a ver que por cualquier razón la propensión al ahorro de las familias estadounidenses aumenta y la cantidad de bonos, o sea, la emisión de bonos del tesoro no aumenta en la misma proporción. Lo que va a pasar es que va a haber un desbalanceo entre oferta y demanda, y las familias van a demandar bonos del tesoro que no crecen en la misma proporción, y por lo tanto este rendimiento real va a ir cayendo. ¿Hasta qué punto? Y hasta el punto en el que la tasa del bono te refleje la prima por inflación, solamente te cubra contra la inflación, o en algunos casos, incluso cuando se pasan de rosca, los bonos van a estar rindiendo menos que la inflación. O puede pasar el contexto contrario, puede pasar de que por X razones haya una propensión más de las familias de Estados Unidos a consumir, con lo cual se saca el dinero que está en ahorro y se busca más consumir, con lo cual hay menos demanda, por ejemplo, de bonos del tesoro, con lo cual para seducir a los inversores, lo que pasa con la TIR, con la tasa de retorno del bono, es que aumenta un rendimiento real. Si no aumentaron las expectativas de inflación y vemos que las tasas de los bonos del tesoro aumentan, puede ser, y vuelvo a decir puede ser porque es imposible estar seguro de qué es exactamente lo que está pasando, pero puede ser que el rendimiento real esté aumentando porque hay una menor propensión de las familias a invertir, y hay una mayor propensión a gastar. Entonces, es imposible saber qué puede ser lo que está pasando. Me cuesta mucho cuando yo hago este desglose, y digo, bueno, prima por inflación o rendimiento real. Bueno, por tipos de cambio, imposible saberlo. Por política monetaria y fiscal, claro, ¿qué puede llegar a pasar? Lo que les comentaba recién, o sea, puede ser que por política fiscal el gobierno esté aumentando el gasto público, con lo cual está aumentando la emisión de deuda, y por lo tanto el rendimiento real de los bonos tiene que ser más atractivo para poder atraer a los inversores, porque los bonos del tesoro están aumentando, y si no hay una demanda para esos bonos del tesoro, el rendimiento que tienen que estar ofreciendo por encima de la inflación es más alto para que alguien se los compre. Lo mismo con la política monetaria. En este caso, lo que estamos viendo es que la política monetaria de la Reserva Federal claramente es muy restrictiva, pero la política fiscal del gobierno sigue siendo expansiva, entonces un poco medio que se compensan entre sí. O sea, la Reserva Federal está con unas tasas de interés muy altas, o sea, históricamente muy altas para los últimos 20 años seguro, y al mismo tiempo está achicando su hoja de balance, o sea, su hoja de activos, donde tiene muchos bonos del tesoro, los está dejando vencer y no los renueva, con lo cual está bajando la cantidad de bonos del tesoro que tiene en su activo, con lo cual está bajando la oferta de bonos del tesoro. Pero al mismo tiempo, o sea, si baja la oferta de bonos del tesoro y la demanda de los bonos del tesoro sigue constante, lo que quiere decir es que el rendimiento real debería caer. Yo sé que estoy haciendo una ensalada enorme, pero voy a tratar de que se entienda lo mejor posible. Entonces, en el mismo momento en el que la Reserva Federal hace algo con lo cual la demanda de bonos del tesoro debería hacer que el rendimiento real caiga, el gobierno de Biden está tratando de aprobar un presupuesto que no achica el déficit fiscal con respecto a este año. Estamos hablando de un déficit fiscal del 4% de la economía más grande del mundo, con lo cual es un
una torta de plata, o sea, es bastante dinero. Entonces, al mismo tiempo está pasando eso. O sea, la Reserva Federal está con una política monetaria que incentivaría a bajar la oferta de bonos del Tesoro, con lo cual a igual demanda el rendimiento real bajaría, pero de la misma manera el gobierno está manteniendo un gasto público muy alto, con lo cual va a mantener una alta oferta de bonos del Tesoro, porque va a seguir emitiendo muchos bonos del Tesoro, con lo cual un poco que compensa eso. Entonces la verdad es que cuando, o sea, en última instancia es muy complicado, como se darán cuenta, es muy complicado. Entonces digo, bueno, ¿qué hay del ciclo económico? ¿Qué hay del ciclo económico? Claro, porque en definitiva, más o menos la tasa de los bonos del Tesoro debería más o menos reflejarme el crecimiento nominal de la economía de Estados Unidos. Entonces, claro, si yo pienso, el crecimiento real de la economía de Estados Unidos es del 1%, para redondear, 1%. Bueno, y la inflación está en el 3%, entonces digo, bueno, 3% de inflación más 1% de crecimiento real de la economía, la tasa del bono del Tesoro a 10 años tiene que ser 4%. Y acá estamos hablando de vuelta de promedio, o sea, si yo creo que la inflación promedio anual para los próximos 10 años va a ser 3%. Y el crecimiento real de la economía de Estados Unidos promedio anual durante los próximos 10 años va a ser 1%. 3 más 1 me da 4%. Eso es lo que yo podría inferir de la tasa del bono del Tesoro. Entonces, cuando yo junto esto y veo acá, digo, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Aumentó? Porque podría decir que pasó esto, que aumentó. Cuando estoy hablando del ciclo económico, que aumentó la expectativa de crecimiento económico de Estados Unidos. La verdad es que como están los ánimos y como están las noticias en Estados Unidos, nada me indica que esté pasando eso. Nada me indica que estén aumentando las expectativas de crecimiento económico de Estados Unidos. De la misma manera, no hay ninguna noticia, nada que indique que estén aumentando las expectativas de inflación. Entonces, o sea, voy tachando cosas. Digo, bueno, la única es política monetaria y fiscal. Y bueno, con el tema de la Reserva Federal, ya sabemos que ahí puede estar afectando un poco el tema de que la Reserva Federal esté con la intención de mantener las tasas altas durante los próximos meses. Pero de la misma manera, como decíamos la semana pasada, la Reserva Federal cambia de opinión todo el tiempo. Entonces, el mercado realmente le está creyendo a la Reserva Federal. O sea, me cuesta, sabiendo el historial que tiene la Reserva Federal de no pegar una y de cambiar de opinión todo el tiempo, me cuesta creer que este desplazamiento hacia arriba responda a eso. En todo caso, porque ya llevo casi media hora de video y me enredé un montón de veces y no quiero que esto sea una ensalada. En todo caso, mi conclusión es que esta suba de las tasas no tiene que ver con un crecimiento mayor de la economía de Estados Unidos, no tiene que ver con expectativas de inflación, puede que tenga que ver principalmente con la Reserva Federal y con su intención de mantener la tasa muy alta durante más tiempo, pero si los datos de inflación siguen viniendo bien, no quiero decir imposible, porque en última instancia la decisión la tiene la Fed, pero sería muy difícil de sostener para la Reserva Federal que la tasa de los bonos, que la tasa de referencia de la Reserva Federal esté arriba del 5%, con una inflación que ya persistentemente durante varios meses seguidos está por debajo del 4%, está en el 3 y pico, o incluso más, llegando al 3%. O sea, sería muy difícil. Entonces, yo creo que este movimiento no tiene más recorrido. O sea, no debería tener mucho más recorrido. O sea, no hay razones. Cuando uno desglosa, cuando uno analiza los componentes por separado, no encuentro razones para justificar que la tasa del bono a 10 años se vaya al 5%, a menos, por supuesto, que el próximo dato de inflación venga alto, que no está pasando ninguno de los dos datos que mira la Reserva Federal, sobre todo el PCE, que lo veíamos la semana pasada, que es el que más mira. Ninguno de esos datos, ni ese, ni el otro, ni el CPI, están viniendo acelerados. En todo caso, hay alguna aceleración, pero por temas de energía, más que nada, pero la núcleo no está acelerándose. Entonces, cuesta creer que se vaya a sostener esto. Y justamente por esa razón es que vuelvo a decir que me parece que esta es una corrección de mercado, que este no es el reinicio de un mercado bajista, que no hay razones para creer que
que esto va a continuar y que vamos a volver a los mínimos de octubre, porque yo no encuentro fundamentos para que la tasa del bono del tesoro se vaya al 5 o incluso más arriba si es que la inflación no se acelera, porque cuando desgloso y miro el ciclo económico y miro la política monetaria de la Reserva Federal y del gobierno, veo que no hay razones. O sea, si nos vamos al final de la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, que lo veíamos hace un par de informes atrás, lo que veíamos ahí es que sí, que la política, o sea, en aquel momento cuando yo tenía que desglosar un poco acá, lo que yo veía era que la política monetaria de la Reserva Federal después de la Segunda Guerra Mundial siguió siendo restrictiva, y al mismo tiempo el gobierno hizo un enorme ajuste fiscal para llevar al gobierno de un gran déficit que tenía por culpa de la Segunda Guerra Mundial a un superávit. ¿Y eso qué provocó? Provocó una fuerte recesión que provocó también un mercado bajista. Pero no estamos en esas condiciones. O sea, justamente, una de las cosas que está pasando, ya que viene justo lo cuento ahora, una de las cosas que está pasando en este momento en Estados Unidos y que puede ser más leña al fuego, que agrega incertidumbre a lo que está pasando acá, es que no le están queriendo aprobar a Biden el presupuesto y puede ser que haya otro shutdown, otro apagón del gobierno. ¿Se acuerdan que hace unos cuantos meses atrás, creo que fue por abril, mayo más o menos, hablábamos del posible cierre del gobierno de Estados Unidos porque se alcanzaba el techo de deuda? Entonces, ¿qué iba a provocar? Que como Estados Unidos no podía emitir deuda nueva, se iba a cerrar el gobierno, se iban a dejar de pagar los salarios, se iban a pagar solamente los servicios básicos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora Estados Unidos está otra vez a un mes de correr el riesgo de cerrarse. Pero ahora es por diferentes causas. No es por techo de deuda, sino porque no le aprueban el presupuesto. ¿Y por qué no le aprueban? O sea, vamos, antes de aclarar por qué no le aprueban el presupuesto a Biden, aclaremos qué es lo que pasa en Estados Unidos. Acá en Argentina nosotros sabemos que cuando se debate la ley de presupuesto, si esa ley no se aprueba, lo que pasa es que continúa el presupuesto anterior. Lo que hace el presidente es hacer un decreto con el cual prorroga el presupuesto actual, lo ajusta por inflación y ya está. Entonces, en Argentina es como que no hay mayor problema. No me aprueban el presupuesto, listo, no hay ningún problema, dice el Poder Ejecutivo, sigo con el presupuesto del año pasado, lo ajusto por inflación y ya está. En Estados Unidos eso no pasa. En Estados Unidos hay mucha más conciencia que el dinero que gasta el gobierno es dinero que en realidad es de la gente. Entonces, lo que dicen los estadounidenses es: el presupuesto es un pronóstico de ingresos y una planificación de gastos. Entonces, es un pronóstico de ingresos, de cuántos ingresos le van a entrar al gobierno, y una planificación de gastos. Con lo cual, la idea es, bueno, ¿de dónde vienen los ingresos del gobierno? Bueno, vienen de los impuestos. ¿Quién paga los impuestos? Los pagan las personas y las empresas. ¿Dónde están representadas las personas y las empresas? En el Congreso. Con lo cual, el Poder Ejecutivo no tiene que hacer el presupuesto, lo tiene que hacer el Congreso. Entonces, en Estados Unidos está esta separación en la cual el presidente puede decir lo que quiera, pero el presupuesto se lo arma el Congreso. Acá en Argentina el presupuesto lo arma el Poder Ejecutivo y lo envía al Congreso. En Estados Unidos el presupuesto se lo hace el Congreso. Entonces, hemos tenido casos, por ejemplo, de presidentes republicanos con presupuestos que aumentaban el gasto público, y en este caso presidentes, como está pasando ahora, presidentes demócratas como Biden, y un Congreso que tiene mayoría republicana que le está presentando a Biden, le quiso presentar a Biden un presupuesto que bajaba el gasto público. Entonces, ha pasado, o sea, varias veces en Estados Unidos, o sea, se da esta situación. Entonces, claro, ¿qué pasó? Los republicanos, que tienen el control de la Cámara de Representantes, que sería la Cámara de Diputados, le presentaron a Biden un presupuesto que bajaba el gasto público. Biden dijo: no te lo voy a firmar, porque yo no voy a bajar el gasto público, porque encima el año que viene es año electoral. Bueno, ¿qué pasó? El presidente de la Cámara de Diputados, que era Kevin McCarthy, se puso a negociar con Biden, negoció algunas cuestiones, algunas partidas que no gustaron a otros diputados republicanos, porque tenía algo que ver con Ucrania, o sea, bueno, o sea, negociaron un par de cosas donde Biden le dijo: bueno, a ver, yo te acepto que me achiques un poco el gasto público, pero me aprobás esto, me aprobás un tema de armas a Ucrania, qué sé yo. Los republicanos como que se enteraron que McCarthy estaba negociando eso y lo destituyeron, básicamente. Básicamente le hicieron automáticamente un voto de no confianza, o sea, hicieron una votación y lo destituyeron. O sea que estamos a menos de un mes de que se le venza al gobierno de Biden el presupuesto de
de este año para arrancar recién con el próximo presupuesto. Si no hay presupuesto no se puede gobernar, o sea, si no hay presupuesto, si no hay un presupuesto votado y aprobado, lo que ocurre es que el gobierno no puede gastar, o sea, solamente puede gastar las partidas más importantes, que son los soldados que están en actividad, ni siquiera los soldados retirados, solamente los que están en actividad, y todo lo que sea médicos, obviamente todo lo que sea medicina que presta el gobierno, todo el Medicare, o sea, porque a pesar de que se dice que Estados Unidos tiene un sistema de salud privada, y eso es verdad, más del 90% de los jubilados, de las personas de la tercera edad, se atienden con lo que se llama Medicare, que es público. O sea que hay una parte muy importante de la salud de Estados Unidos, sobre todo la parte de la tercera edad, que es pública. Esa parte obviamente que se mantiene. Todo lo que sea policía, por supuesto, gendarmería, todo eso por supuesto también se mantiene, pero solo eso. El resto, nada. Entonces, a Biden, digamos, al gobierno de Estados Unidos le queda un mes para aprobar un presupuesto, y ni siquiera hay elegido un presidente de la Cámara de Representantes para volver a tratar otro presupuesto. Entonces, eso, a pesar de que sabemos que termina siendo puro humo y que siempre se termina aprobando al final, como pasó con el techo de deuda, sabemos que así, genera ruido en los mercados. Entonces genera ruido y genera incertidumbre, y los mercados reaccionan en consecuencia. Entonces, a mí lo que me importa, más que nada, con respecto a esto, también es o sea, llevar calma, en el sentido de que nosotros acá hacemos análisis de empresas. Nosotros acá analizamos empresas e invertimos en empresas. Entonces, cuando ocurren estos movimientos, lo que uno tiene que hacer, si es que se pone nervioso, si ya te estás acostumbrado y sabes que esto es así, no pasa nada, pero si te pones nervioso y sos justamente un inversor fundamental que invierte en empresas, bueno, andá y revisá las evaluaciones de las empresas. Porque, a ver, vamos a tomar la evaluación de Microsoft, que la vimos, si no recuerdo mal, hace 2 semanas. Esta es la evaluación de Microsoft tal como yo la dejé hace 2 semanas. O sea, esto era lo que me daba. Vamos a ver, ya que estamos, cuánto está Microsoft ahora. Vemos que está a 3.27, pero llegó a caer bastante más. A ver cuánto me daba a mí, 3.31, estaba a 3.33 en el momento que yo hice la evaluación, o sea que estamos hablando más o menos de por acá, que yo hice la evaluación más o menos acá en septiembre. Vieron que bajó y llegó a bajar a 3.11 más o menos, ahora se recuperó, ahora ya con la subida fuerte de hoy ya está en 3.27, 3.28. Entonces, ¿cómo es la cuestión? O sea, yo tengo que pensar en que la tasa libre de riesgo aumentó y por lo tanto me aumenta el costo de capital. Entonces acá quiero justamente ponerle números a esto que decimos siempre: cuando aumenta la tasa de interés del bono a 10 años, bajan las acciones porque bajan las valuaciones. Bueno, la cuestión acá es cuánto. O sea, porque no es lo mismo una empresa industrial que una empresa tecnológica. No es lo mismo una empresa con deuda que una empresa sin deuda. No es lo mismo una empresa que está en una etapa temprana de crecimiento que una empresa que está en un periodo de mucha madurez o incluso que está en declive. O sea, no le afecta de la misma manera a la evaluación de todas las empresas. Entonces, lo que me importa a mí es ver cuánto afecta la suba de la tasa del bono a 10 años a la evaluación de mi empresa. Y una de las ventajas que yo les decía que tiene el hecho de evaluar una compañía es que más o menos por 6 meses después no la tenés que volver a tocar. O sea, ya una vez que hiciste la evaluación, tanto no cambian las empresas de un trimestre al otro, con lo cual vos podés mantener por 6 meses perfectamente la evaluación que tenés. De última podés hacer algún ajuste cuando se publica el próximo balance, pero mucho no va a cambiar. Entonces, esta es la evaluación que hicimos con el último balance presentado de IPF, de Microsoft. Y ahora a fin de mes se va a presentar el próximo balance. Entonces, acuérdense de que cuando yo veía los resultados, bueno, yo decía que lo que estaba descontando, o sea, este era el escenario base. Este era el escenario base, que lo que hacíamos era converger las variables de la evaluación para que me dé el precio que en ese momento tenía la empresa en el mercado. Y lo que veíamos era que en este momento la empresa estaba descontando, o sea, que la evaluación de la empresa estaba descontando un crecimiento promedio anual del 15%. Entonces, vamos a suponer que yo dejo todo exactamente como está. O sea, yo digo, bueno, no cambio nada, no cambio ninguna expectativa, no cambio ninguna proyección a futuro. Lo único que voy a hacer es cambiar la tasa libre de riesgo. Ven que acá me daba una diferencia de -1. Vamos a ver cuánto cambia este valor y cuánto cambia
en relación al valor que tenía acá, de más o menos -1 con respecto a este, para ver cuánto me cambia la evaluación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me vengo acá a la parte de costo de capital y lo único que voy a hacer es cambiar este dato, que es la tasa libre de riesgo con la cual yo arranco la evaluación. Y como pueden ver, no es la tasa libre de riesgo a la cual yo hago converger. Obviamente que si yo acá cambio este dato, también me va a modificar la evaluación, pero por una cuestión de que es imposible, fíjense el año en el que estamos convergiendo la evaluación, es imposible que yo pueda saber todo lo que puede pasar. Entonces, lo único que puedo saber es la historia y decir, bueno, más o menos asumo que el valor del bono, de la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años va a converger a un promedio histórico. Y eso yo lo pongo acá, que es 2,32, que tiene que ver con esto. O sea, acá tengo las tasas de los bonos del Tesoro desde 1928 hasta la fecha, y más o menos le calculamos este 2,32, que es un promedio más o menos de los últimos 10 años. O sea, tomamos un promedio, pues no voy a tomar el promedio histórico porque hemos tenido tasas del 20, o sea, hemos tenido tasas acá arriba muy altas en la década de los 70. Entonces yo tengo que estar tomando tasas un poquito más realistas, más acordes a lo que fue la historia reciente. Entonces lo único que yo voy a hacer acá es cambiar este 4%, y van a ver que cuando cambie este se va a cambiar acá el WACC, el costo de capital, y lo que voy a hacer es cambiar este 4% por un 4,7. Voy a cambiar esto por un 4,7 y vamos a ver cuánto cambia la evaluación. Primero déjenme ver que me acuerdo. Voy a ver este 4%. ¿Cuánto estaba la evaluación? 3,31. 3,31. Ahora voy a ir a la parte del costo de capital. Vamos a poner 4,7. Y ven que cambia. Ven que acá cambia. El WACC, aumentó el WACC, o sea, aumentó el costo de capital. El valor final lo dejo igual porque lo tomo como un promedio histórico. Pero voy a ver, bueno, a ver. Ahora asumo que la tasa libre de riesgo cambió. Ya no es 4, pues yo la había hecho con 4. Vamos a hacer 4,7. Y lo que voy a ver es esto, que de 3,31 cayó más o menos un 4%. Recuerden que acá estaba en -1, ahora está en -5. O sea que, digo, la evaluación de la compañía, o sea, yo sé que es muy simplista lo que estoy haciendo, pero como para que se entienda el efecto. Cuando decimos sube la tasa del bono a 10 años, por lo tanto caen las empresas, caen los valores de las empresas, caen las acciones, bueno, por esto cae. Porque me afecta el costo de capital, y si yo dejo todo constante, que es algo que nunca pasa, pero bueno, o sea, el Excel me lo permite, si yo dejo todo constante y digo, hago la misma evaluación, pero en vez de un 4%, pongo un 4,7%, el valor de la empresa, o sea, el valor de las acciones, deberían haberme caído solamente un 4%. Y lo que veo más o menos que desde acá, más o menos, lo que cayó fue bastante más. Bueno, no bastante más, cayó un 6%, o sea, no mucho. Entonces, más o menos podría ser, pero por supuesto que es muy simplista hacer esto. ¿Por qué? Porque los movimientos en la tasa del bono del Tesoro no afectan solamente al costo de capital de las compañías. Si la compañía es una empresa industrial, una empresa de materiales que recurre mucho a la deuda, también va a provocarles problemas de financiamiento. No sé si problemas de financiamiento, pero sí le va a provocar un mayor gasto en intereses. Porque si tiene deuda que le vence, la va a tener que refinanciar a tasas más altas. Con lo cual ahí está empezando a afectar otros componentes del balance de la compañía, por lo tanto afecta al valor de la compañía desde otros puntos posibles, no solamente desde el punto de vista del costo de capital. Puede ser que también las tasas más altas de interés hagan que las personas tengan una mayor propensión al ahorro, como decíamos antes, y no consuman tanto. Entonces, si la empresa por ahí es una empresa muy ligada al consumo, tal vez le bajen los ingresos de la compañía o no le crezcan en la proyección que venían creciendo, porque de repente hay mayor propensión de las personas a ahorrar y no tanto a consumir. Entonces, es muy simplista hacer esto, pero lo que les quería mostrar era esto. Era, si yo dejo todo constante y no cambio ninguna otra expectativa, puedo ver en cuánto afecta que yo cambie la tasa libre de riesgo de un 4, que era originalmente lo que había puesto, a un 4,7. Y lo que vemos es que no cambia mucho, y eso es lo que me importa. O sea, en empresas tecnológicas que no se financian con deuda y que son empresas con fuertes ventajas competitivas, lo que vemos es que la evaluación no debería caer tanto con un aumento en la tasa de interés del bono a 10 años.
sí puede llegar a ser que afecte mucho, como les digo, en empresas que recurren mucho a la deuda, o también en empresas que están creciendo, o sea, empresas, imagínense, empresas en un estado muy inicial, que apenas han salido a bolsa o que todavía se están con mercados muy incipientes, que están creciendo mucho pero que todavía pierden dinero. Ahí hay una clave muy importante: empresas que todavía no han definido un modelo de negocios muy claro y que todavía no le están encontrando la vuelta a cómo hacer rentable el negocio. Esas empresas, por supuesto, van a sufrir más. Pero empresas con grandes ventajas competitivas, empresas que no tienen deuda como las tecnológicas, o tienen muy poquita deuda, como vemos acá, Microsoft tiene muy poca deuda en relación a su equity y tiene una deuda que es AAA con una tasa de interés muy baja. Entonces no deberían verse muy afectadas por esto. Pero imagínense qué pasaría si de repente, como consecuencia de esto que estamos viendo, de repente quiebra un banco o quiebra una empresa grande. ¿Se van a caer las acciones? ¿Se va a caer Microsoft? Sí, obviamente, se van a caer todas las acciones, porque va a afectar mucho al sentimiento inversor y va a afectar el humor de todo el mercado, y el miedo al efecto contagio va a estar a la orden del día y se va a esparcir entre muchos inversores y va a afectar las cotizaciones de todas las empresas. Por supuesto que más las va a afectar a las empresas que más riesgo pueden llegar a tener de tener problemas, pero va a afectar a todo el mercado. Entonces, lo que yo quiero con esto también es llevar un poco de calma también para estos contextos, para que no salgamos desesperados a operar o a salir a vender, porque si uno mira las compañías que uno tiene y ve el contexto que estamos atravesando, tampoco se trata de una corrección de mercado diferente a las que hemos tenido, y tampoco estamos hablando de niveles de bonos del tesoro que no han sido vistos nunca en la historia. O sea, estos niveles ya se han visto, sobre todo en la década de los 90, y la década de los 90 fue un excelente momento para las acciones, sobre todo para empresas tecnológicas. Obviamente después terminó mal, pero durante 1996 a 1999, estamos hablando de varios años, las acciones dieron varios rendimientos y las tasas estaban así como ahora. Pero al mismo tiempo, quiero decir que yo no creo que nos tengamos que acostumbrar a estas tasas. Creo que estas tasas son anormalmente altas y que es mucho más probable que veamos a las tasas bajar que subir. Pero más allá de lo que ocurra en el contexto, lo que yo quiero enfatizar las veces que sea necesario, de que lo que más importa y aquello en lo que nosotros tenemos más control y por lo tanto en lo que nos tenemos que enfocar, es en buscar buenas empresas, analizar las empresas, encontrar buenas empresas y por supuesto también invertir en ellas comprándolas al menor precio posible, y estar atento porque hay momentos donde las empresas entran en sobrevaluación, que quedan muy caras, y ahí aprovechar para salir, porque una muy buena empresa no siempre termina siendo una buena inversión. Yo, como les decía hace un momento, o sea, a ver, puede llegar a pasar de que este empecinamiento de la Reserva Federal de mantener las tasas altas termine haciendo quebrar una empresa, un banco, o no sé, me retrotraigo un poco a lo que fue Enron, pero eso ya fue una estafa, ¿no? Pero estamos hablando de contextos donde podría, como donde la Reserva Federal podría hacer quebrar incluso una empresa que tiene todo en regla, pero que se queda con problemas de financiamiento porque de repente las tasas están muy altas y la empresa ya venía con mucha deuda y tiene que refinanciar. O sea, y supongamos que fuera una empresa grande, si esa empresa quiebra, obvio que va a afectar el sentimiento inversor y el mercado puede entrar en una corrección más grande que afecta a todo el mercado, incluso a las empresas que tenemos. Pero ahí es justamente donde uno dice, che, más allá del contexto, más allá de las tasas, más allá del humor del mercado, vamos a revisar si mi portafolio está constituido por buenas empresas, por empresas que tienen sólidas ventajas competitivas que les van a ayudar, que van a digamos, aumentar las probabilidades de que la empresa crezca en el futuro, que tengas buenos márgenes de rentabilidad y que vaya aumentando el cash flow del accionista en el futuro. O sea, ahí es donde yo tengo más control. Entonces, a pesar de lo que viene pasando por los últimos 2 meses, con la suba de las tasas, con los miedos que hay de que las tasas sigan subiendo, si uno mira las empresas, mira los balances como hicimos recién, vemos los balances y hacemos los ajustes necesarios para asemejarlo más a la situación actual,
lo que vemos es que aún así hay valor en las empresas y aún así las empresas siguen estando a buenas valuaciones. No es que porque subí la tasa de interés ahora la empresa que era barata ahora queda cara. Es muy difícil, casi imposible que pase eso, que solo por la suba de la tasa de interés una empresa que era barata de repente pase a estar cara. O sea, no pasa eso. Entonces, tengamos más que nada en cuenta el contexto y a dónde tiene que estar puesto nuestro enfoque. Porque en el día a día de los mercados, como vemos, y hoy fue exactamente eso, hoy fue un día espectacular como para analizar y entender bien esto de cómo los mercados son tan azarosos, tan impredecibles a corto plazo. Me pasó porque, claro, ¿qué pasó? Se publica el informe del empleo una hora antes de que abran los mercados. Se esperaban más o menos, no recuerdo bien el número, pero eran como 160.000 empleos. Se esperaba que la economía de Estados Unidos cree durante septiembre unos 166.000 empleos más o menos. Cuando viene el reporte, habían creado más del doble, 360 y pico, o sea, más del doble habían creado. Entonces, claro, entramos otra vez en esta dinámica, o por lo menos la narrativa que tienen muchos de buenas noticias son malas noticias. ¿Por qué? Porque los tipos dicen el empleo está muy fuerte, con lo cual hay mucha demanda de trabajadores, con lo cual los trabajadores son los que tienen más poder acá y por lo tanto van a pujar por salarios más altos. Salarios más altos. Es ridículo, lo voy diciendo y es ridículo, pero sostienen eso. O sea, salarios más altos presiona a la inflación, porque los salarios más altos van a hacer que aumenten los costos laborales y por lo tanto, si las empresas no quieren bajar los márgenes de rentabilidad, van a tener que aumentar los precios. Y por lo tanto, aumento de los precios es inflación. Es ridículo, ya Milton Friedman demostró que no funciona así, que los salarios siguen a los precios y no los precios a los salarios. Pero bueno, es una narrativa que sigue estando. Entonces estaba esta mañana, y de hecho estaba hasta el punto de que cuando uno miraba el pre-market, o sea, cómo estaban los índices antes de que abran los mercados, estaban más de 1% abajo. O sea que estaba dándose nuevamente esta narrativa. Entonces, imagínense, yo ya me hacía la idea de, bueno, hoy otro viernes en la oficina donde van a estar los mercados cayendo, tengo que hacer otro informe. De repente, y es más, o sea, lástima que no pude sacar captura de pantalla, pero entré a la mañana a una noticia de Reuters y hablaba justamente de que el mercado está reaccionando a la baja por el buen dato del empleo. Hoy quise entrar a la tarde a la misma noticia y le habían cambiado el título. Claro, con esto que pasó después, la misma noticia, mismo link de la noticia, los de Reuters le habían cambiado el título, habían reformulado la noticia y habían puesto: el mercado entra en un rally alcista liderado por empresas tecnológicas luego de que los datos del empleo alentaran que la economía está mejor de lo que se pensaba. Por eso no me canso de decir que mucho cuidado con las noticias financieras, porque los medios financieros no están ahí para enseñarte, están ahí para captar tu atención. El objetivo de ellos no es enseñarte. Para eso están los libros que solemos recomendar acá, los libros de Howard Marks, los libros de Damodaran, los libros de evaluación de empresas, o sea, los libros que hablan de Warren Buffett, etcétera, los de Peter Lynch, por supuesto. Eso está para aprender. Los medios informativos no están para aprender, están para captar tu atención. Y obviamente van a captar mucho más tu atención con noticias negativas que con positivas. Por lo tanto, deberías esperar que siempre, cuando entres a algún portal de noticias, veas más negativo que positivo, porque eso va a retener tu atención, y tu atención es lo que más les importa a ellos, porque entonces es más probable que hagas clic en alguna publicidad y así ganen dinero. Entonces, mucho cuidado con eso, porque ¿qué pasó? Claro, hoy el mercado arrancó de una manera, se dio vuelta. Entonces el mercado arrancó en shock y en baja, o sea, shock por el reporte del empleo. De repente el empleo estaba fuertísimo, empieza la baja,
Después es como que hay como todo un periodo de nerviosismo y después vemos esto, tremenda vela verde de recuperación. No tengo idea qué va a pasar la semana que viene, capaz que la semana que viene estoy acá, bueno, la semana que viene no porque la semana es corta, pero dentro de 2 semanas cuando vuelva a hacer el informe, estoy acá diciendo, bueno, miren, vieron esa vela verde, bueno, al final fue una falsa alarma, vamos de vuelta para abajo, pero bueno, hoy por hoy esta es la información, la última que tenemos disponible y lo que vemos es eso, pasamos del shock y la baja en el mismo día, al nerviosismo y de repente es como que el mercado dijo, y mirá, la verdad es que la realidad parece, o sea, puede ser bastante, o sea, al final este reporte entonces es bastante bueno porque implica que estamos lejos de la recesión, porque justamente cuando estamos en un periodo donde está por iniciarse una recesión, lo primero que pasa cuando estamos cerca de arrancar en recesión o cuando estamos entrando en una recesión es que aumenta el desempleo. Así que este informe del empleo nos está diciendo claramente que estamos lejos de la recesión, así que buena noticia. Entonces, se entiende entonces, se entiende por qué no hay que intentar predecir el comportamiento de los mercados a corto plazo, mucho menos intradiario, porque, como varias veces lo dije, los movimientos diarios principalmente se componen de sentimiento inversor, emocionalidad de los inversores y de azar, porque van pasando cosas, van saliendo, no sé, noticias, habla algún político, no sé, habla alguien, pasa algo en otro continente, o sea, van pasando cosas y eso va repercutiendo en el día a día, pero no afecta, en general no afecta de manera permanente a los fundamentos de las empresas, entonces es movimiento diario. Así que intentar predecir precios a muy corto plazo equivale bastante a predecir el comportamiento emocional de los seres humanos y predecir eventos azarosos. O sea, yo pienso, ¿no? Parece lógico arriesgar el dinero de nuestros ahorros intentando predecir eso, porque me parece que para eso está el casino, no los mercados financieros, no la inversión en acciones. O sea, si ustedes quieren predecir comportamiento a corto plazo, vayan al casino, que en un par de segunditos le tiran la bolilla y ya está. Saben si salió el rojo, salió el negro o salió el número que ustedes apostaron. La bolsa no está para esto. Entonces, pase lo que pase con los mercados, la verdad es que si uno se focaliza en hacer aquello en lo que más control tiene, que es justamente analizar empresas, y como decíamos la semana pasada, a la larga le tiene que ir bien. Si hace bien su trabajo y hace bien el análisis, a la larga te va a ir bien más allá de lo que pase en el medio. Así que para terminar con esta parte, hagamos un resumen de las historias que han dominado la cobertura mediática de estos últimos 2 meses mientras caían las acciones. No sé, a ver, se ha hablado de el aumento de los precios del gas, sobre todo del gas en Europa, el posible cierre del gobierno, como ya comentamos, las huelgas en las automovilísticas. Biden fue a una protesta, o sea, el presidente de Estados Unidos fue a una protesta del gremio de empleados en una empresa automovilística, o sea, creo que nunca ha visto en la historia de Estados Unidos. También se habló mucho del agotamiento del ahorro de los hogares, o sea, se iba calculando más o menos el ahorro que tenían acumulados las familias desde el COVID, que fueron acumulando a través de las ayudas del gobierno, de todo el dinero que se fue acumulando, y cómo eso fue agotándose, y entonces ahora dicen que se agotó el ahorro de las familias. Así que como se agotó el ahorro de las familias, bueno, ya está. Es como que no hay más dinero para seguir fogoneando el consumo, así que ahora tiene que venir la recesión. La verdad que no sé por dónde agarrarlo ese argumento, porque la verdad que no tiene ningún sentido, pero se habló un poco de eso. Obviamente que también está todo el tema de la Reserva Federal, que fue gran protagonista en esta toma de ganancia, en esta corrección de mercado. Está obviamente lo que está pasando con el dólar, obviamente el dólar con respecto a las otras monedas, el aumento de las tasas de interés, o sea, todos estos temas es como que convergen para motivar el comportamiento de los inversores. O sea, todo esto en algunos motivará más una cosa, en otros motivará otra, pero en definitiva todo converge a un precio, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces nuestra obligación, digamos, nuestro trabajo es ver qué tan sensatos son estos precios, qué tanto estos precios
realmente reflejan un deterioro de los fundamentos que está por venir. Entonces, a ver, es cierto que todos estos temas también a mucha gente le hacen pensar que la economía se encuentra en una situación mucho peor que la que está. Entonces, cuando uno mira los datos, uno ve que en realidad la economía no está tan mal como si uno abre un portal de noticias financieras y empieza a leer. Pero obviamente que eso tampoco evita que la gente actúe en consecuencia. Y si hay gente que cree que se viene una recesión, va a actuar en consecuencia con eso, y eso va a mover los precios cuando actuamos todos en manada. Pero al mismo tiempo, obviamente esos son los movimientos que también te ayudan a aprovechar las gangas, a aprovechar las oportunidades para comprar más barato, porque estás comprando justamente cuando la gran mayoría está queriendo vender, que es un poquito lo que está pasando en Argentina, nada más que nosotros tenemos nuestras propias particularidades. Entonces, a pesar de lo frustrante que han sido la verdad estos últimos 2 meses, y tengamos en cuenta que una corrección suele durar entre 1 y 3, o sea que podríamos llegar a estar cerca del final, yo la verdad que creo que las condiciones actuales sugieren que el mercado alcista, que yo supongo que seguimos estando en un mercado alcista, la verdad que tiene margen para seguir avanzando, porque no hay una recesión a la vista, no hay señales de que la inflación vaya a acelerarse, y afortunadamente el sentimiento inversor sigue estando muy pesimista. Así que es difícil que yo encuentre los precios que solemos encontrar en euforia, cuando la gente empieza a comprar todo y cree que el mercado nunca va a bajar. O sea, en este contexto, yo la verdad que no puedo decir que en este contexto las acciones están caras. O sea, las acciones se ponen caras, bueno, salvo algunos ejemplos, como puede ser Nvidia, por ejemplo, pero eso es una opinión propia mía. Pero en general yo no puedo decir que las acciones están caras. O sea, que el mercado está caro. Porque eso suele pasar cuando hay euforia, cuando hay mucho optimismo, cuando los mercados suben. O sea, no en este contexto. En este contexto yo veo más bien lo contrario. Veo que la economía de Estados Unidos no está espectacular, pero tampoco está en recesión. Que la inflación no está aumentando, al contrario está bajando. Y que aún así el sentimiento de, che, vayamos a comprar acciones, aprovechemos para invertir, que los precios están baratos, no existe. Entonces son estos momentos donde se encuentran las gangas, donde se encuentran las oportunidades, pero justamente las gangas están porque vas en contra del sentimiento inversor. Y ya que dije eso, nos pasamos entonces a Argentina, donde la verdad que ni en mis sueños más pesimistas, ni en mis estimaciones, pensando en el post elecciones primarias, pero ni en mis estimaciones más arriesgadas, pesimistas, yo podría haber pensado que iba a pasar esto en el mercado. O sea, que íbamos a tener 30% de baja. La verdad que miro las acciones argentinas y veo Superville en $2, Galicia en $12, después otras acciones también bajando, pero no sé, a ver, por ejemplo, Autopista del Sol. Autopista del Sol, como para que se hagan una idea de lo barata que puede estar, está cotizando prácticamente al precio del contrato. O sea, está bajísima. O sea, cuando uno empieza a analizar, me acuerdo, distribuidora Gas Cuyana en dólares también. Miren lo que fue distribuidora Gas Cuyana, toda la suba, la baja. O sea, como para que se hagan una idea, distribuidora Gas Cuyana, la empresa por bolsa, por capitalización de mercado, cuesta $94 millones, y en este momento la empresa tiene $34 millones en la caja. No tiene deuda, está siendo beneficiaria de vaca muerta, puede ser que también exporte gas a Bolivia, tiene un juicio ganado a YPF, es otra empresa que le ha ganado un juicio a YPF, y está cotizando así. O sea, las gangas que hay en Argentina en este momento son espectaculares, pero entiendo por qué pasa esto, y entiendo por qué tenemos a los bonos argentinos, a la L30 en $24. O sea, increíble en este momento. Se entiende porque obviamente que el gobierno mete cepo tras cepo tras cepo, trata de controlar el dólar, interviene en el dólar, y la situación de Argentina, o sea, no solamente que es sumamente delicada, tenemos $7.000 millones de reservas negativas, el gobierno tiene una deuda de $17.000 millones con los importadores, el juicio de YPF ni lo cuento porque eso se apela, eso puede pasar varios años. En el momento en que el nuevo gobierno el 10 de diciembre, tiene menos de un mes, porque el 9 de enero pagan cupón los ALs, los GD, los bonos soberanos, y son como $1.200 millones que no los tiene. O sea que
a lo sumo en febrero, porque puede prorrogar el pago de los cupones un mes, a lo sumo en febrero podemos estar en default con los bonos del tesoro. O sea, la situación en la que estamos es delicadísima. Ni que hablar obviamente de la inflación, del riesgo de hiperinflación, o sea, ni que hablar de eso. Y obviamente el principal candidato es Milei, que a pesar de que el tipo se ha cansado de explicar su plan económico y de dar la mayor cantidad de detalles posible, lo cierto es que para el mercado sigue siendo un tipo desconocido cuyas propuestas son demasiado disruptivas y ya sabemos que al mercado no le gustan los cambios. O sea, los inversores son conservadores, Patricia Bullrich sería la mejor candidata, es de hecho la mejor candidata para el mercado, porque aparte de tener un tipo como Melconian, que lo quieran o no lo quieran, es un tipo pragmático, Bullrich también se plantea como una cierta continuidad del gobierno de Macri. Entonces los inversores extranjeros tienen como en qué basarse para suponer cómo podría ser un futuro gobierno de Bullrich. O sea, tienen una referencia en lo que fue por lo menos los primeros 2 años del gobierno de Macri, donde anduvo bien. Pero con Milei no. O sea, a pesar de que Milei, ya repito, se ha cansado de explicar, lo cierto es eso, es que para el mercado es bastante desconocido y es un riesgo. Entonces, ¿qué hace el mercado cuando el primer candidato a ganar las elecciones es una persona pro mercado? O sea, que parece tener las ideas correctas, que parece tener soluciones a la inflación, al crecimiento económico, pero que aún así hace propuestas que generan un poco de ruido, como el tema de dolarización, por ejemplo. Y el segundo es Massa, un tipo abiertamente hostil a los mercados que convenció a Macri, increíblemente, para poner el impuesto a la renta financiera. Es un tipo que es muy hostil con los mercados financieros. Entonces pensemos un poco, el primer candidato Milei, el segundo Massa, y bueno, el mercado se corre. La verdad que a mí me parece increíble, porque sea como sea un candidato como Milei, por más que sea desconocido, las ideas son muy claras y el plan económico que quiere implementar es muy claro, pero bueno, el mercado es el mercado, y el mercado está opinando que ve mucha incertidumbre, a pesar de que por ahora todo indicaría que Milei es el próximo presidente. El mercado ve mucha incertidumbre y prefiere no arriesgarse. El mercado está en situación ver para creer. Quiero ver para creer. Una vez que estén las cosas ya marchando, ahí vemos. Entonces, por un lado, la cantidad de gangas, la cantidad de empresas baratísimas, pero a precios baratos, incluso en los escenarios más pesimistas, es increíble. La cantidad de empresas que hay en este momento cotizando a valuaciones que incluso en un escenario pesimista es barata. Me sorprende. No pensé que iba a estar acá ya en octubre de 2023 hablando de cómo se están cayendo las acciones argentinas, los bonos argentinos. Obviamente también tengo que aclarar esto. Obviamente que la suba de la tasa, obviamente que esta suba de la tasa de interés del bono a 10 años de Estados Unidos, esto por supuesto que repercutió en los bonos argentinos y también en las acciones argentinas, porque vuelvo a decir, ¿no? Si la evaluación de la compañía es un flujo de fondos descontados, obviamente que si le afecta negativamente a una empresa como Microsoft, como vimos, imagínense a Galicia, imagínense a Distribuidora Gas Cuyana, imagínense a Autopista del Sol. Por supuesto que les va a afectar y mucho, sobre todo porque afecta a los bonos con la suba de riesgo país y eso se incluye dentro de la evaluación. Entonces, también hubo un poco de componente externo en toda esta baja, pero no hay que negar que no podemos negar que la mayor baja es interna, es por toda la incertidumbre que está habiendo, no solo porque el gobierno se está ocupando porque la situación se deteriore cada vez más, sino porque el principal candidato genera un poco de reticencia, un poco de duda a los inversores, y entonces los inversores están prefiriendo salir afuera que quedarse afuera. Entonces, para mí hay una oportunidad maravillosa, enorme en acciones argentinas, pero el riesgo es muy, muy alto, porque hasta que no estén puestos los resultados y hasta que no esté caminando el próximo gobierno y que efectivamente, si gana Milei, empiece a implementar las medidas para bajar la inflación y generar crecimiento económico que dice que va a implementar, no vamos a saber nada. Vamos a estar ahí todavía con la duda y va a ser pura expectativa, y vemos que el mercado está jugando muy a lo conservador, prefiero perderme la oportunidad y no arriesgarme a perder mi capital. O sea, el mercado está como en esa sintonía en ese momento. El que decide entonces arriesgarse, y estamos hablando de mucho riesgo, la rentabilidad que puede tener, sobre todo si compra estos valores, es enorme. ¿Pero por qué? Porque la incertidumbre es enorme, y por los comentarios que me han hecho clientes durante esta semana, por las ideas que estaban teniendo muchos clientes, noto eso, que hay
mucha tendencia de los inversores a no ver esto como una oportunidad, sino más bien como un peligro y como una situación que la gran mayoría prefiere quedarse afuera, prefiere esperar y ver. Si tienen que comprar más caro no les importa, porque total queda mucho para recuperar. Así que, por lo menos por la experiencia que tuve esta semana, veo esto. Entonces, creo que lo que está siendo reflejado en los precios es acorde a lo que por lo menos yo voy viendo en la pequeña muestra de clientes con las que trabajo durante la semana. Así que hay una gran oportunidad en acciones argentinas, en bonos también. El L30 cotizando a $24 no tiene sentido a esta altura. Incluso volvemos a decir en el peor escenario posible, como ya lo he explicado en otros informes. Pero bueno, ahí está. Ahí está, es lo que el mercado está considerando en este momento, y aquella persona que esté dispuesta a soportar ese riesgo, a asumir ese riesgo, si las cosas salen bien y tenemos un gobierno de Milei o de Bullrich, la ganancia que puede llegar a tener es enorme, pero porque justamente decidió asumir ese riesgo. Así que bueno, yo me despido entonces dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a info@grupocarey.com.ar o a contacto@grupocarey.com.ar.